Organizacional. Los temas que vamos a tratar el día de hoy son qué es clima organizacional, qué es cultura organizacional, la diferencia entre los mismos, dimensiones del clima organizacional, recompensas y las evaluaciones e instrumentaciones del clima organizacional. Listo, vamos a empezar en este momento con la generalización de qué es clima organizacional. Entonces, ¿qué es clima organizacional, muchachos? Pues básicamente es como las propiedades en un ambiente laboral que pueden ser contadas o en este caso cuantificadas. ¿Listo? ¿Por qué es importante medir el clima organizacional de una empresa? ¿Alguno sabe? ¿Me pueden colaborar? ¿No? Bueno. Entonces es importante porque por medio de este se puede satisfacer la necesidad en el desarrollo de las actividades de la misma empresa. Ejemplo, una empresa que es dedicada a servicios necesita que todos sus colaboradores estén en la capacidad y en el compromiso de adquirir responsabilidades y desarrollarlas de la mejor manera para que ésta lleve a cabo los mejores servicios para sus futuros clientes, ¿verdad? Entonces, si no hay un buen clima organizacional, va a haber una afectación en alguna de las áreas, en alguna de las comunicaciones que haya en estas áreas de la empresa y va a afectar el futuro servicio, el futuro producto para dicho cliente y eso va a dar la productividad de dicha empresa. Entonces, es importante para medir la capacidad de una buena empresa y un buen proceso a una mala empresa o un mal proceso en la empresa. ¿Eso es bajo algunos parámetros o bajo algunos ciclos? Sí, también. ¿Qué ciclos? Entonces, ciclos pues, está el ciclo de producción, digamos, en cuanto a empresas productivas, comienza el ciclo productivo, ciclo administrativo, el ciclo de proceso de transformación de la materia, ¿sí? También está en cuanto a empresas de servicios, puede ser la orden, como ¿cómo se puede decir? El motivo es cuando se recibe la orden para realizar dicho proceso. Digamos, en la empresa donde yo trabajo, es una empresa de ingeniería y diseño. ¿En qué se encarga? En diseñar estructuras metálicas para líneas de transmisión y subestaciones eléctricas. El cliente requiere un proceso, nosotros le damos unas bases de cómo realizar dicho proceso, qué personal vamos a implementar, qué recursos se van a utilizar, cuánto capital se va a ir, ¿sí? Qué es necesario para realizar dichos estudios. Entonces, esas bases, esos procesos son generalizados tanto en áreas como áreas eléctricas, áreas civiles, áreas administrativas, para que todo el proceso en general sea cuantificado, sea cualitativo y a su vez se haga un plan de manejo, ¿sí? Un plan de evaluación y se detecten futuras fallas o futuras, se puede decir, procesos a mejorar. Entonces, ¿qué más deseas comentar? Pues en cuanto a los procesos que puedan haber. ¿Cómo medir un clima organizacional? ¿Alguno sabe? Entonces, la idea pues, se utiliza por medio de instrumentos, ¿sí? De clima organizacional. Ejemplo de uno de estos pues, puede ser la encuesta, ¿no? Obviamente, pues para que se hace la encuesta, estamos en un clima de trabajo, puede ser área administrativa, donde se maneja mucho estrés, ¿sí? Donde hay factores externos e internos que pueden cambiar nuestra manera de ver las cosas, nuestra manera de pensar y nuestra manera de actuar en contados segundos. Entonces, ¿cómo podemos mejorar nuestro clima organizacional? Digamos, por medio de una encuesta, un ejemplo, se evalúa, se siente cómodo en su puesto de trabajo, cree que las condiciones del ambiente son adecuadas para usted, condiciones del ambiente a que se relaciona, ruido, estrés, cantidad de trabajo, no sé, iluminación. Son como factores que pueden afectar nuestro trabajo y nuestro desempeño en la empresa. Diferencia entre clima organizacional, cultura organizacional. Entonces, cultura organizacional son las propiedades, ¿listo? En un ambiente de trabajo las cuales son expresadas por los mismos funcionarios.
cuando nosotros como profesionales llegamos a una empresa, llegamos y nos hacen una capacitación. ¿Sí? ¿Esto con qué sentido? Para que nos enfoquemos en el objeto y en el proceso, en que cómo la empresa maneja cada área, maneja cada proceso. ¿Sí? Entonces llegamos nosotros y, bueno, ¿y yo qué hago? La empresa básicamente usted siempre le va a responder, nosotros hacemos las cosas aquí, de esta manera, de esta y de esta. Entonces para eso es el tema de las instrucciones en las empresas, para que nos enfoquemos, digamos, nosotros vamos a elaborar en el tema administrativo. No, entonces en el tema administrativo, si usted va a hacer recursos humanos, la solicitud del personal se hace de tal manera, luego pasa por revisión, luego la hoja de vida pasa, no sé, a la psicóloga que es la encargada de crearle la hoja para que se cite la persona nuevamente, cosas así. Entonces son procesos que le describen a uno para uno saber cómo funciona y uno poder adaptarse a estos procesos. Ahora sí, diferencia entre clima organizacional y cultura organizacional. Entonces, básicamente el clima se centra en lo cuantitativo, mientras que la cultura en lo cualitativo. Ambas pues, se especializan en procesos para que se puedan medir y otros para que se puedan expresar dichas propiedades en cuanto a la cultura. Más. Bueno, entonces tenemos las dimensiones del clima organizacional, que son estructura. Esta representa la forma en la que se tiene la organización en el área de trabajo, ¿no? Responsabilidad, entonces es la autonomía que todos toman a la hora de su trabajo. No es solamente ir a la empresa a cumplir con el trabajo y ya, no, es también pensar en que entre todos tenemos que hacernos un clima menos, ¿sí? Entonces, pues, como la responsabilidad, bueno, responsabilidad. Desafío, entonces, en la medida en la que la organización promueve la aceptación de riesgos calculados al fin de lograr los objetivos propuestos. Relaciones, entonces aquí se refiere a tratar de siempre tener buenas relaciones con todos nuestros compañeros en la empresa o ya en cualquier sitio donde se maneje el clima organizacional. Cooperación, lo mismo, entonces entre todos ayudarnos, tratar de que no solo voy a hacer mi trabajo, sino también colaborarle a nuestros compañeros de trabajo. Estándares, es la percepción de los miembros acerca del énfasis que pone la organización sobre las normas de rendimiento. Bueno, conflictos, los conflictos los tenemos todos en todo lugar, entonces hay que tratar de no irnos contra una persona y arbitrar esto, no, tratar de solucionarlo de la mejor medida, como decía mi compañero, pues tratar de solucionarlo con una psicóloga, como la persona encargada de esa área. Identidad, bueno, identidad habla sobre el sentimiento que tenemos al lugar donde estamos, ¿no? Entonces tener como sentido de pertenencia de este lugar. En recompensa, pues la recompensa sería básicamente si la persona cumple con todos si la persona cumple con todos estos factores de clima organizacional, con su trabajo, entonces se le puede hacer un aumento de su salario o bonificaciones, que son como las recompensas que recibe por su buen comportamiento y su buen trabajo. ¿Eso será en todas las organizaciones o estamos hablando de organizaciones específicas? No, pues por lo general en todas las organizaciones debe haber clima organizacional y lo más bueno, por decirlo así, sería que todos lo aplicaran, ¿no? Pero pues hay personas que no se dan para esas cosas como tal, de tener responsabilidad en estos casos, señor. Una pregunta. ¿Qué hacer si, por ejemplo, yo tengo un jefe que es así, como por decirlo mal? Ya les voy a explicar precisamente eso. Hablando del tema de cultura y clima, nosotros manejamos los dos términos a la vez en los diferentes ámbitos de nuestro trabajo. Es decir,
clima es el ambiente que se vive dentro de ese contexto, donde nosotros manejamos emociones, expresamos sentimientos y respondemos a ciertos estímulos o a ciertas órdenes que se nos asignan. La cultura es lo que nos hace independientes y nos hace únicos dentro de la organización. Todos hacemos y aportamos granitos de arena para construir, digamos, la sociedad o la empresa pues esperada. Cuando los objetivos sobrepasan y los propósitos se llegan a cumplir, es cuando la empresa toma esas cartas en el asunto en querer estimular a sus empleados, realizándoles fiestas, bazares, no sé, bingos, rifas, y hacen posible que la armonía, digamos, que surja. Cuando una persona está en una mala tónica o en un mal ambiente, crea un mal ambiente, o se soluciona o se saca. ¿Por qué? Porque es lo que genera que se nos agrande la vida, digamos, en problemas y no resulte lo que estamos esperando como empleados y como gerentes. Nosotros hemos evidenciado en nuestra empresa que también han habido como esos roces o esos contactos que no son muy, ¿cómo se diría? Amigas, y nos generan, digamos, ese positivismo y esa misma, digamos, ese mismo enfoque a los objetivos. ¿Qué se hace? Nosotros hablamos, nosotros llegamos a un acuerdo, llegamos de pronto a tomar alguna determinación específica para que no sigan ocurriendo ese mismo daño. Hablando también un poco de esos tipos de mediciones dentro del clima organizacional, nosotros utilizamos métodos de observación que nos pueden generar, nos pueden ayudar en grandes, digamos, aspectos. Cada uno va a ir a una empresa cuando terminemos esta etapa. Cada uno puede tener necesita requerir algún método de observación para hacer algún informe a su jefe, para poder estudiar alguna población, para poder, digamos, acatar alguna orden y poder acoger eso a su trabajo. Entre más eficientes y conozcan más los métodos de observación, les va a quedar mucho más fácil entregar y hacer las cosas de pronto a la medida. Es decir, la entrevista es una de las que más se utilizan, las encuestas, los estudios de mercado, los cuadros de observación, y así todos los hemos evidenciado, los diagramas de Gantt, los árboles de conceptos. Bueno, son métodos que uno implementa para que dentro de este clima sea más, digamos, completa la investigación, la observación en algunos casos. Listo. Ahora vamos a hablar de lo que es la evaluación y la instrumentación del clima organizacional en general. Ahora sí vamos a tocar el tema que, pues, la inquietud que él tenía. Primero tenemos que basarnos en que el clima organizacional se evalúa mediante algunas variables psicológicas y de desempeño, las cuales oscilan en un grado de 1 a 5, siendo 1 el minoritario y 5 pues el más satisfactorio. ¿Qué quiere decir? Esta evaluación se realiza mediante diferentes variables. Entre ellas manejamos lo que es la variable de percepción, como un ejemplo. Por medio de la evaluación de percepción podemos diagnosticar valores que se acercan, como les indicaba, de 4 a 5. Si en la evaluación tenemos en cuenta que se realizan cierta cantidad de preguntas, es para poder evaluar quién tiene como mayor satisfacción en la empresa. El clima organizacional no se evalúa solamente en una empresa, sino ya sea en instituciones, colegios, independientes. En este momento podemos manejar un clima organizacional nosotros en este ambiente, ¿sí? Entonces, ¿cómo sé yo que el clima organizacional directamente en este ambiente se encuentra satisfactorio? ¿Sí? En la variable de percepción realizamos ciertas preguntas para poder, pues, como su nombre lo indica, de percepción para validar. ¿Sí? Otras variables que podemos tener en cuenta es la variable de relaciones interpersonales, de identificación de la organización, de percepción de funcionamiento del centro, o sea, de cómo funciona directamente o administrativamente en donde estamos laborando, en donde estamos estudiando, las variables de satisfacción directamente y las variables de política del área de recursos humanos, que es en donde realizan la contrata directamente de los empleados o el ingreso de nuestros compañeros, y la variable de administración estratégica. En la variable de relaciones interpersonales, por medio de algunas preguntas es donde vamos a evaluar entre nosotros cómo se encuentra el ambiente, ¿sí? Para saber cómo nos estamos entendiendo, qué grado de satisfacción se encuentra entre nosotros mismos, para saber si, digamos, de 1 a 3 se evalúa que ya hay un inconveniente directamente entre algunos de nuestros compañeros, ¿sí? Tenemos que evaluar
Si es la mayoría la que tiene la satisfacción, pues concluimos que es esta persona la que nos está causando, ¿sí?, como ese inconveniente o ese mal rato, por llamarlo de esta manera, para poderlo generalizar. Y así es cuando entramos directamente a la variable de la política de recursos humanos, es donde vemos que se generó un inconveniente en el momento de la contrato de la asignación del ingreso de esa persona, ¿sí? La variable de satisfacción con el centro es en la que nos damos cuenta, por ejemplo, si administrativamente el centro o la empresa se concentra bien con nosotros, si nos brinda las aplicaciones necesarias para poder nosotros sentirnos cómodos. Un ejemplo, digamos, en un ambiente laboral o acá directamente en la institución, podemos evaluar si tenemos nuestras sillas bien, si se ve presentable nuestros ambientes de trabajo, los ambientes de estudio, ¿sí? De lo contrario, es ahí cuando procedemos a intervenir. Si nada de eso es satisfactorio y vemos que el grado ya es de 1 a 3,85 en la calificación, ya es por eso que vemos que en algunas empresas nos cambian el coordinador, nos cambian los jefes, ¿sí? Porque es ahí cuando nos damos cuenta que en el clima organizacional la mayoría tenía la razón, no se sentía cómodo y se procedió a realizarse el cambio. De lo contrario, pues no. Estas son las variables. Por medio de todas las variables ya procedemos a realizar la generalización del clima organizacional. Cada variable, como les comentaba anteriormente, tiene cierta cantidad de preguntas. Las preguntas, sumamos la cantidad de preguntas y la dividimos en la cantidad que se hizo para calcular un promedio de cada variable. Sí, es así como sacamos y concluimos cuál fue el porcentaje total de cada una de ellas. Y al final, para concluirlo, sumamos el total del promedio de cada una de las variables para poder contextualizar cuál fue el total del clima organizacional y si el gerente en total está llevando bien nuestra compañía o la institución directamente. Es así como nosotros calculamos el ambiente. ¿Listo? ¿Tienen alguna inquietud? ¿Algún aporte? ¿No? Digamos, dentro de las encuestas que se realizan para el clima organizacional, ¿se da un tipo, o sea, preguntas tipo abiertas o cerradas? Eso depende del momento en el que se esté realizando el momento y la manera en cómo se está realizando la encuesta, ¿sí? Si la estamos generando en un ambiente en el que estamos en un grupo, pues ya tiene que ser abierto, ¿sí? Generalmente se realizan abiertos. Cuando ya estamos directamente, digamos, en el área de recursos humanos comunicados en la variable de talento humano en la contratación, ya se puede validar directamente con preguntas cerradas. Para que sea más fácil el estudio. Y digamos, a momento de hacer preguntas abiertas, ¿cómo se haría para cuantificar esas preguntas? Si son abiertas. Para la validación y la tabulación de la pregunta. No, pues en el caso de que sean preguntas abiertas, se evalúa al igual. Como son abiertas, ahí ya se calcula el grado de satisfacción, como les indicaba, de 1 a 5. Entonces, miramos, por ejemplo, si yo le pregunto, digamos, a ellos dos, ¿qué tan cómodo se sienten en el ambiente, en este ambiente en el que estamos viviendo? Y él me contesta, yo más o menos, ¿sí? Entonces miramos entre las preguntas abiertas, de acuerdo a lo que me respondieron, yo tengo que ser capaz de contextualizar qué pregunta me está dando un grado de más o menos, de si está bien, satisfecho o muy satisfecho, ¿sí? ¿Por qué? Porque es así como yo generalizo la encuesta. Pero de todos modos también necesitamos unos porcentajes para saber si el clima organizacional es bueno o qué valor realizarlo en el momento indicado. Sí, precisamente, es que ya cuando tenemos la encuesta generalizada por si estoy satisfecho o no satisfecho, ya sea por pregunta abierta o cerrada, ¿sí? Eso es lo que me da el porcentaje para calcularlo. Y esos son los porcentajes que les digo que sumamos al final para poder sacar en la variable de todo el promedio de la satisfacción. Y al final, entre todos los promedios, poder calcular el total del clima organizacional. La ventaja de este método de observación y estudio es que se puede realizar periódicamente.
para hacer los cambios pertinentes y no dejarse coger, digamos, ventaja de ciertas problemáticas o de ciertos aspectos que la empresa está viviendo. Nosotros sabemos que hay temporadas donde la tranquilidad, la calma, no sé, la armonía fluye, pero hay veces que no. Cuando la presión en el trabajo, digamos, aumentan los problemas, aumentan las diferencias, aumentan la irresponsabilidad, de pronto el estrés, generan esos, digamos, esos aspectos. Por eso es que el área de talento humano es tan importante dentro del contexto laboral, porque ellos pueden estudiar y pueden implementar este tipo de medidas para que no ocurran estos casos y no se vaya, digamos, fraccionando la empresa, digamos, por esas áreas y que la rivalidad entre ellas, digamos, que se genere cada vez más notoria. De igual manera, para lograr sacar los promedios del clima organizacional, por decirlo así, se lleva un proceso que es autoevaluación, diagnóstico, el producto es lo que nos arroja la autoevaluación y el diagnóstico. Entonces, la autoevaluación se realiza con los criterios de desempeño. Bueno, al igual con esas evaluaciones que estaban nombrando mis compañeros, nosotros podemos calcular esas ya serían más individuales. Si yo a cada uno le realizo una evaluación de cómo se siente en su ambiente laboral, ¿sí? También tenemos que tener en cuenta que no siempre se puede realizar de forma grupal, porque siempre va a haber algunos que no están de acuerdo y otros que sí están de acuerdo, por eso se realiza siempre de manera individual, ya sea como indicado con preguntas abiertas o con preguntas cerradas. ¿Tiene alguna otra duda? Qué pena. Ya que ahorita estabas hablando anteriormente sobre las preguntas, ¿no es mucho mejor, más fácil y más eficiente manejar preguntas cerradas sabiendo que se va a ir directamente al punto que uno necesita en cuestión de calificación? Segundo, se agiliza mucho más la tabulación y obviamente pues los porcentajes por ende también van a continuar y se van a generar mucho, o sea, se va a generar mucho más facilidad sabiendo que una pregunta ya te puede de pronto dejar dudas, porque uno realmente puede contestar sí, no, me gusta, no me gusta, tal vez me siento así, pero también puede haber preguntas y respuestas que ni tienen que ver al caso. No, es al contrario, ¿sí? Claro, las preguntas abiertas precisamente, o sea, tienes razón en algo y es que sí sería como más eficaz en el momento de poder generar el resultado, pero es que por medio de las preguntas abiertas es como yo puedo calcular efectivamente, indagar qué es lo que tiene cada persona, ¿sí? Porque si yo le pregunto a todos cuál es su opinión respecto a cierto tema, ¿sí? Se siente satisfecho y satisfecho, ellos van a decir sí o no, pero en sí no sé cuál es la duda, ¿sí? Con una pregunta cerrada no voy a saber cuál es la duda, que tengo que mejorar en mi compañía, que hay que cambiar, qué cambios al respecto tengo que realizar directamente en la organización, en la administración o directamente en el mismo ambiente, ¿sí? Es así como yo sé que si hay una persona que me está generando directamente un inconveniente con el resto, pues yo a qué procedo, por medio de las preguntas abiertas es que me doy cuenta que puedo proceder a cambiarla de ambiente, a cambiarla de área, ¿sí? Porque una pregunta cerrada a mí no me va a brindar la satisfacción de decir en general todos están bien o todos están mal, quién está en promedio. Pero pues referente a esto, yo primero indago, ¿cierto? Y después analizo. Mi cuestión es esa, obviamente siendo más contextual, yo estoy indagando si hay un problema o no lo hay, después lo puedo analizar con otra más, para de pronto no perder tiempo y dinero, que realmente es lo que una empresa pero es lo que... ¿Cómo indagas tú que hay un problema? Precisamente por estas encuestas, ¿sí? Una prueba filosófica. Preferiblemente. Lo que pasa con una encuesta de preguntas abiertas, se esperaría que la totalidad de las personas fueran muy específicas en cuanto a lo que les hace falta. Por ejemplo, no le podemos pedir a un operario que nos diga específicamente si tiene una mala condición lumínica en su área de trabajo, porque no lo va a decir en esas palabras tan técnicas. Simplemente va a decir como, estoy incómodo, ¿por qué? Entonces ahí lo que estaríamos haciendo es perdiendo dinero en papelería y muchas otras cosas. Tocaría que, digamos, que toda la empresa fuera muy específica en cuál es
O sea, ¿cuál es el factor que está afectando en el clima organizacional? Y eso por lo general los empleados no lo ven. Gracias. No ven qué es lo que está, qué es lo que afecta, qué es lo que realmente los está afectando. Si es la iluminación, si es el poco espacio, si ya es interpersonal, ¿sí vamos a entender? Entonces es como lo complicado, saber qué es lo que realmente es lo que está afectando al empleado. Ya depende también del tipo de pregunta que tú realices, ¿sí me entiendes? Si tú vas a preguntar sobre el ambiente laboral respecto, por ejemplo, como tú dices, si es la iluminación, si es el espacio, ya procedes a realizar encuestas que tienen que ver con preguntas de selección múltiple, de diferente, y ya se evalúan de una manera diferente. A preguntas abiertas, las preguntas abiertas las generalizamos ya en campo como satisfacción con nuestros compañeros, por llamarlo así, ¿sí me entiendes? Es así como, pero ya ese tipo de preguntas sí las podemos hacer por selección múltiple, ¿sí? Para calcular cuál es la mayoría que requiere luz, o sea, si el porcentaje, por ejemplo, general fue que necesitamos, es ahí donde lo implementamos. ¿No sería mucho más factible tomar en cuenta tener dentro de la misma encuesta manejar preguntas de selección múltiple y que cada uno tenga como su cuadro de observaciones? Con eso tú estás evaluando de una vez los factores generales y estás teniendo en cuenta para eliminar el análisis y las conclusiones de lo que vayas a tomar en cuenta todas las observaciones que se hicieron los empleados. Pues sería mucho más. Exacto, ya entraríamos directamente en el momento en que se realice el procedimiento del clima organizacional a validar este tipo de observaciones para realizar el cambio en las encuestas. Ya va directamente en el proceso que se generalice en la administración. Hablando de esto, entonces, ¿qué tan factible es hacer preguntas de vetos y cerrados, como decía Andrea? De normalizar la tabulación, ¿cómo lo haríamos? O sea, ¿habría doble tabulación? ¿Cómo manejaríamos una tabulación que encierre todo lo que, o sea, todo el tipo organizacional de la misma empresa? Cuando en algunas áreas. Porque, por ejemplo, digamos con lo que se decía anteriormente, que tener como unos estándares, yo como sé que más o menos es 3. ¿Cómo sabes que es más o menos? Es un 3, digamos, para el momento de tabulación. Sabiendo que puede ser... Uno no puede suponer, digamos, algo que uno no está viendo en el momento. Por lo que les indicaba al comienzo, ¿sí? Todas esas encuestas se van al área de talento humano, ¿sí? En el área de talento humano nosotros manejamos un psicólogo, y el psicólogo es el que nos permite, por medio de las respuestas, evaluar el grado de cuáles están en sí, cuáles están en no y cuáles están en promedio, ¿sí? Por eso es que se contrata directamente el psicólogo y solamente él es el encargado, porque precisamente es la persona estudiada para poder analizar el resultado de las preguntas, como les indiqué al comienzo. ¿Por qué? Porque si yo no tengo la experiencia en saber qué voy a concluir de una pregunta, pues a mí sí se me va a hacer más complicado saber, bueno, y qué voy a colocar. Entonces hay ciertas palabras que me indican, por ejemplo, yo voy a decir un más o menos, ¿sí? Entonces voy a decir que eso ya es un grado a nivel 3, de 1 a 5 es un 3. Más o menos, entonces ya sé que esa palabra fue la que me llevó a que yo concluyera eso en el término de duración. Pero... ¿Cuál? No, pues yo quiero que me resuelvan. Pero el hecho, o sea... el hecho básico de todo esto, si nos ponemos a dar cuenta, por cuántas preguntas pasamos para llegar, por decirlo así, a la respuesta, ¿cierto? Mi pregunta es, ¿cuánta plata se perdió mientras hicimos todo eso de psicólogo, mientras que analizaba todo eso? O sea, voy a ese punto. Que la cuestión no bueno, es yo te pregunto, yo te pregunto a ti, cuando nosotros hablamos en el tema del dinero, ¿a qué te refieres con el dinero? Tiempo. Porque, listo, tiempo, pero es que, digamos, el día de hoy, yo estoy realizando una encuesta acá, listo, la encuesta terminó en media hora, ¿sí? Se generaron 30 preguntas, ¿sí? Directas, y esas 30 preguntas se las paso directamente al psicólogo. Entonces, porque voy a invertir yo más dinero si invierto la misma cantidad de dinero, independiente de la respuesta o la pregunta, estoy invirtiendo siempre la misma cantidad de dinero. ¿Por qué? Porque estoy generalizando la respuesta. Listo, te voy a dar la respuesta a eso. Perfectamente estás aquí generalizando al mismo tiempo, ¿cierto? El mismo dinero.
sabiendo que las personas que están aquí sentadas pueden estar realizando su trabajo afuera, que fue a lo que se les contrató. O sea, que tú crees que no es necesario hacer ese tipo de análisis. No, sí, obviamente. Tiene que ser efectivo. Perfectamente. Es de una forma Claro, organizada. eso ya depende de la misma organización y la planeación del clima organizacional. Ya no puedo más. Es que si ustedes quieren hacer y están hablando de una encuesta efectiva, no sería mucho más rápido no hacer preguntas abiertas, y más si estamos hablando de clima organizacional, porque una pregunta abierta, ¿qué persona va a respondernos si tengo problemas con mi compañero del lado o con mi jefe y con nombre propio? Eso no, preguntas abiertas gasta mucho tiempo la gente escribiendo que teniendo digamos unos ítems para marcar solamente. Lleva menos tiempo y puede ir la persona más a producir Pero ya es como un tema obligatorio, por llamarlo de esta manera, generarlo. Yo le tengo que brindar a todas las personas la manera en cómo quieran empezar. Yo no puedo generalizarlo a todos sí o no cuando no todos están de acuerdo con eso. Tú puedes estar de acuerdo con que tú quieras preguntas cerradas, pero hay otros que sí se quieren expresar. Eso lo estandariza la empresa. pero igual para eso están las observaciones. Por eso, precisamente ya depende, lo que le indicaba la compañera, ya depende de la organización directamente cómo se realiza la encuesta. ¿Sí? Pero estamos generalizando de cada uno de los factores que me va a permitir a mí generar la respuesta total del clima organizacional, ya sea como lo indica ella, ya sea por independiente solamente por cuestionarios de preguntas cerradas, preguntas abiertas, ya depende de la manera como lo vaya a establecer, porque en este caso y en este ambiente ya podríamos establecer, digamos, con medio ambiente preguntas abiertas y con respuestas. Y aquí lo que estamos también dando a conocer es que se manejan puntos formatos. Aquí de pronto nosotros estamos acostumbrados a ver este tipo de preguntas y no, y de pronto un porqué cuando la pregunta lo requiera. El cuadro de observaciones también se implementa mucho porque es importante conocer el más allá de uno o más allá de un sí y generar esos correctivos. Para la empresa es muy importante saber la opinión de un empleado más allá de un sí y más allá de un no. Belén, ¿querías decir algo? Respecto a lo que dices de las preguntas abiertas, obviamente eso era porque es un trabajo más exhaustivo. Y para ello se hace el diagnóstico antes, o sea, para prever ese tipo de cosas. Ya uno llegar a encuestar contra un organismo cerrado. O sea, llegar directo a hacer lo que el estudio de principal y diagnóstico y implementarlo mediante una encuesta que es cerrada. Eso es más conveniente. Listo, o sea, lo que les estaba explicando, compañeros, ya depende de la organización, ya depende cómo lo vayan a efectuar. Si, por ejemplo, si en la empresa en la que tú vas a ir a trabajar, a ti te contratan o te piden por favor que tú lo realices, que te encargues de realizar la evaluación del clima organizacional, ya tú vas a saber que tú lo vas a implementar de esa manera. Dices que si a mí me lo pidieran, yo no lo voy a hacer de esa manera, yo lo voy a hacer de esa manera. ¿Sí me entiendes? Es de acuerdo al contexto que cada persona. ¿Por qué? Porque todos los contextos al igual me van a permitir un resultado. Ya independiente cómo lo haya evaluado. Exactamente, pero lo que queremos decir es que la manera más eficaz y más pronta y más organizacional es directo al grano, no extender. Sí, yo entiendo tu manera de hacer las cosas, ¿sí? Pero lo que queremos decir es que en un clima organizacional lo que queremos hacer es tratar de extender No, deben entender todo, o sea, lo que ustedes dicen. Uno dice, es mejor el grano, pero por eso le estamos especificando. Sí puede ser mejor el grano, pero es que al igual que no les puede quitar la opción de que se expresen. ¿Sí? Pero sí es mejor, todos sabemos que es mejor directo al grano, pero al igual tienen que tener esa opción de que se expresen. Sí, lo que empieza así terminamos. Bueno, pues yo creo que, o sea, todo el mundo opina que las respuestas deben ser cerradas porque es mejor en la tabulación. Lo que pasa es que yo digo, o sea, yo opino que muchas veces no todas las personas están insatisfechas por una misma razón. Entonces, por eso mismo se debe hacer unas preguntas abiertas, no tampoco estoy diciendo que todas sean abiertas, pero que apunten, porque
porque las personas, digamos, yo puedo dar un satisfecha por la persona que tengo al lado, pero una persona puede estar insatisfecha pues por la iluminación. Entonces es por eso mismo que colocamos preguntas abiertas. Al colocar un sí o un no, nos estamos tratando mucho a eso. Entonces es por eso que yo creo que es mejor tener más tiempo, o sea, lleva más tiempo de crear la tabulación, pero se va a obtener un resultado mejor. O sea, lo que pasa con las preguntas de la física un poco es que sean totalmente exactas, o sea, sí, exactas, porque digamos, lo que decían era que si lo cerramos a un sí y a un no, o sea, eso nos deja un margen muy alto, o sea, dice, tiene un buen clima organizacional, sí, ¿qué? No, ¿qué? O sea, ¿por qué? Exacto, sí, o sea, a veces preguntas ¿hiciste mal? No. Bueno, pero pues la verdad no, es que es tan bueno. Bueno, pues entonces, para finalizar, pues concluyendo bien la parte de mi compañero, para enfocarnos, en medio de encuestas, si queremos evaluar, tenemos que saber, si ya tenemos, digamos, nuestro objetivo fijo, ¿sí? ¿Cierto? Que es lo primero que se debe hacer, obviamente. ¿Listo? ¿Qué puede ser nuestro objetivo, no? Infraestructura. ¿Listo? ¿Cómo mejorar la infraestructura del lugar? ¿Listo? Entonces, presentamos la siguiente encuesta. Pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3 abierta. Sí, de la pregunta 3 se puede expresar 2 preguntas más que den con el punto exacto, ¿sí? Del factor que se quiere llegar a mejorar. En este caso aplicaría la pregunta abierta. No sé si soy claro. ¿Sí? Como para dejar como ya cuando ya lo que acabamos de realizar, ¿sí? Entre ustedes mismos, es una encuesta que no le porque ustedes mismos están al final. Listo. Entonces, en el mero para lo que se opte para sacar el resultado, entonces, ¿qué se va a tener en cuenta? Las 2 preguntas que se expresaron de esa pregunta abierta, ¿sí? Que es la que nos está dando en el punto exacto que necesitamos nosotros evaluar, ¿cierto? Pues básicamente es como para aclarar bien el tema del compañero. ¿Listo? Muchas gracias. La sistema ya pasó a funcionar la segunda. Se la tiene que llevar.